El siguiente trabajo contiene la esencia de un curso de conferencias pronunciadas en Boston durante el invierno de 1893-1894. Una característica se destaca sobre todas las demás en el siglo del pensamiento que ahora se acerca rápidamente a su fin. Es una era de indagación persistente e implacable, de búsqueda de causas, fuentes y orígenes. No se contenta solo con la fe, sino que busca razones. Las distinciones entre escuelas y sistemas de pensamiento se están desvaneciendo a la luz de la mayor simpatía y sentido de hermandad que inspira la época. El ideal de una sociedad humana universal, una ciencia universal y una religión universal ya está amaneciendo sobre nosotros. Los estudios de la historia, de la naturaleza, del pensamiento humano y de la sociedad se esfuerzan por dibujar un cuadro exacto de la vida mundana del pasado de la que procede necesariamente el presente. Se le hace una nueva demanda a la humanidad: comprenderse a sí misma a la luz de todas las causas que han operado para producirla: su pensamiento, su experiencia diaria, su alegría y su sufrimiento. Este deseo de conocer el origen de los seres y las cosas como un todo progresivo da la clave del método y propósito del presente trabajo. Su primer objetivo es ser útil, pero no de la manera tradicional. No insta a la mera aceptación de su doctrina. No propone ningún nombre para su teoría y no reclama originalidad ni finalidad para su enseñanza. Ofrece razones para ciertas fases de la vida interior que hasta ahora han permanecido misteriosas. Se ofrece como un posible estímulo para la indagación sistemática y paciente. Pero tiene un objetivo mucho más profundo que este. Un propósito en el que fracasará a menos que quede perfectamente claro desde el principio que este trabajo es algo más que una reafirmación de las grandes y hermosas verdades que fueron enunciadas hace tanto tiempo. Este propósito se hará evidente al considerar la diferencia entre una persona y otra. La vida es un problema que tiene para cada uno una solución individual. Nadie puede resolverlo completamente por nosotros o quitarle el elemento de responsabilidad personal. Tiene su propia historia y significado particular en cada caso individual. La diferencia de temperamento y de experiencia da una variedad infinita a estas soluciones personales. Lo máximo que un individuo puede hacer por otro es enunciar los principios que subyacen a todas las experiencias, por variadas que sean. La verdad no es verdad para nosotros hasta que la hemos hecho nuestra a través de la reflexión, hasta que la hemos aplicado en la vida diaria. Se espera entonces que usted se detenga en cada punto importante, a medida que la discusión se acerca a la vida diaria, para hacer suyo el pensamiento a través de la tranquila comprensión de su espíritu y su significado. Que se detenga en un silencio reparador para preguntar, sin obligarse a pensar: ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo explica? ¿Cómo concuerda con mi experiencia? ¿He dedicado alguna vez tiempo y reflexión a solas con mi ser más profundo para darme cuenta del pleno alcance de las verdades más profundas y sublimes de la vida? ¿Alguna vez los he hecho míos y los he actualizado en la vida diaria? ¿O todavía hay un abismo entre la teoría y la práctica? Si usted mantiene constantemente a la vista este objeto práctico, las aplicaciones insospechadas de verdades bien conocidas se harán evidentes antes de que termine este trabajo. Sin embargo, este audio no aconseja un riguroso autoanálisis del yo personal únicamente.
Busca una forma de escapar de la introspección y la autoconciencia estrechas. Busca el origen de toda conciencia y de toda vida. Procede sobre el principio de que la humanidad no puede comprenderse plenamente a sí misma sin una referencia constante al espíritu omnipresente en que vive, y que en esta sabiduría profunda se encuentra el único recurso infalible en cada momento de necesidad. No es una consulta sola, es un capítulo de la vida, una apelación a la vida, y pretende dar la cosa misma, en la medida de lo posible, en lugar de hablar de ella. Los principios en los que insiste son la consecuencia de la experiencia enfatizada por la razón. Por lo tanto, apela tanto a su razón, como a esos sentimientos más profundos que encuentran su razón en nuestra relación con la gran superalma. ¿De qué otra manera se puede esperar unir la filosofía y la vida? Obviamente, es mejor ser fiel a todos los aspectos de la vida, tal como aparecen desde el ángulo del propio temperamento y experiencia, que forzar todos los hechos en un sistema particular. Los hechos más profundos suelen ser menospreciados, si no excluidos, por este último proceso. Ninguna fórmula parece lo suficientemente grande como para cubrir todo lo que sabemos y sentimos. Hay un elemento en la experiencia que siempre se nos escapa. Algunas experiencias nunca se pueden contar. Ellas son parte de nosotros, son sagradas, y uno duda en hablar de ellas. Sin embargo, uno puede sugerirlos, o al menos dejar que se sepa que en estos momentos más raros de la existencia, uno parece más verdaderamente vivir. Solo de esta manera el alma, o esa parte de nosotros que es más verdaderamente individual, encuentra una expresión parcial en el lenguaje. Solo de esta manera, el alma libre muestra su libertad de prejuicios y dogmas. La lealtad a una persona o teoría lo limita uno a la visión particular de la vida representada por esa persona o teoría. Reivindicar la finalidad del propio sistema del pensamiento equivaldría a afirmar que el progreso terminará con esa discusión en particular. Nuestras teorías nos sirven bien siempre que recordemos que la vida misma es más grande. La vida entonces es grande y exige una forma amplia de pensar sobre ella. Para la mayoría, es cierto, la vida es un misterio en el que es inútil ahondar demasiado, o es una serie de experiencias a la vez tan contradictorias y fragmentarias que nadie puede deducirles ningún significado. No tenemos idea de lo que significa nuestro yo total. Sufrimos y buscamos alivio. Estamos absortos en el presente, en sus necesidades y aflicciones, sin darnos cuenta de que todas nuestras vidas pasadas, nuestra herencia y nuestro temperamento pueden afectar esta parte de naturaleza sufriente que por el momento limita nuestro pensamiento. Así, la experiencia en todas partes carece de perspectiva. Nuestro pensamiento es dolorosamente estrecho. No miramos lo suficientemente lejos. Vivimos como si el tiempo fuera a cesar pronto y la prudencia no nos permitiera una hora para una tranquila reflexión. Sin embargo, una nueva fase, y para algunos la fase más feliz de la vida, comienza cuando nos hacemos conscientes de nuestra relación íntima con la eternidad, cuando dejamos de pensar apresuradamente y tratamos tranquilamente de darnos cuenta de lo que significa la vida como un todo progresivo. Si la vida es una y revela un propósito, un Dios, ¿puede alguna otra interpretación ser racional? Asumirán las partes su verdadera relación en nuestras mentes, excepto cuando se vean a la luz del todo. Si todo el poder es uno, y residente en el universo, actuando a través de algo o alguien, no podemos descubrir cómo está actuando
y así aprender el curso de los acontecimientos en relación con nuestras propias vidas? No podemos adaptarnos a la situación tal como es en realidad y detener esta rebelión continua, esta sensación de malestar y falta de armonía con lo inevitable. Posiblemente nuestro sufrimiento es en gran parte innecesario y es causado por nuestra propia actitud. Posiblemente también tiene un significado más profundo de lo que habíamos sospechado. Pero antes de que podamos lograr un cambio de actitud, antes de que podamos darnos cuenta del poder del silencio, debemos tener una base firme sobre la cual apoyarnos. Debemos saber cuál es ese poder. La presencia de un elemento impronunciable en nuestra experiencia más profunda no es excusa para la vaguedad. La mente reflexiva de hoy ya no se contenta con el mero escepticismo o con la mera afirmación no probada. Debemos tener una razón para nuestra fe. De lo contrario, no es fe en absoluto. Y la primera experiencia de prueba nos dejará una vez más a la deriva, a merced del miedo y la opinión. Finalmente, pues, este trabajo pretende ser positivo y esperanzador, en el espíritu y en la enseñanza. Su primera proposición es: la experiencia se explica mejor por su entorno inmediato. La verdad está involucrada en la naturaleza misma de los seres y cosas que nos rodean. Solo necesita ser desarrollado o explicado. Todo poder es inmanente. Funciona a través de algo. La humanidad no debe mirar más allá de su propia naturaleza, de su propio temperamento, de su herencia, de su educación, hasta que se vea obligada a hacerlo para encontrar una explicación adecuada a su experiencia. Debe tener una concepción clara de los eventos íntimamente relacionados, de los cuales su propia vida ha procedido como una consecuencia inevitable, así como el río se ensancha y moldea en su curso por sus afluentes y el país a través del cual fluye, pero nunca se eleva más alto que su fuente. En una palabra, debe conocer su origen, tanto inmediato como remoto. Debe comenzar con su propia experiencia personal, pero no debe detenerse hasta que la haya rastreado hasta la fuente misma, más allá de la cual el pensamiento nunca puede ir. Esta indagación nos lleva a una consideración del tema de los temas, sobre las cuales uno vacila sobre todo en hablar: la naturaleza y la vida de Dios. Al proseguir con esta indagación, el objetivo será utilizar un lenguaje sencillo, poco técnico, sin referencias históricas y con pocos razonamientos áridos. Aunque este método está abierto a críticas adversas, incuestionablemente sirve a este propósito, a saber, tratar directamente con la cosa misma de la que surgen tanto la filosofía como la vida. La verdad es una esfera en la que debemos irrumpir en alguna parte. Si nuestra indagación nos lleva finalmente a la realidad misma, la sentiremos y la conoceremos, y pondremos poco énfasis en las meras palabras y formas que nos llevaron al espíritu debajo de ellas. Partamos, pues, de algún hecho bien conocido de la existencia, que nos lleve lo más rápidamente posible a aquello de lo cual depende toda la existencia: el Dios inmanente. Algún conocimiento de la ley de causa y efecto se encuentra en la base de toda reflexión sistemática. Cuando un mensaje se pasa por los cables de pueblo en pueblo, o si un automóvil nos transporta rápida y fácilmente por las calles de la ciudad, sabemos sin lugar a dudas que alguna causa ha producido el efecto que tan fácilmente nos sirve. La facilidad y rapidez con que se produce el efecto no nos engaña. Es posible que sepamos poco sobre la fuerza en cuestión, pero sabemos que actúa de acuerdo invariablemente con ciertas leyes, cuya comprensión nos permite controlarlo. Aprendemos además que toda causa tiene su antecedente. La electricidad se genera con energía derivada en última instancia del sol o de otras fuentes. El movimiento del barco, mientras navega impulsado por el viento,
es igualmente rastreable desde el viento hasta el sol, desde el sol hasta la fuente primordial del movimiento que originó la existencia de nuestro universo. Y nos detenemos aquí solo porque no conocemos el antecedente de esta primera actividad. La cadena de causas relacionadas y sus efectos posteriores es en realidad interminable. Sin una causa nada puede suceder. Nunca sucedió nada. Y con una causa eternamente activa en el mundo, siempre debe suceder algo. Cada causa, cada efecto, cada evento en la historia del universo y en nuestras propias vidas está inseparablemente conectado con esta serie infinita, extendiéndose hacia atrás en el pasado irrevocable y potencialmente relacionado con un futuro que siempre amanece. Si comenzamos con el simple movimiento de la mano o la acción nerviosa refleja que lo precedió, y buscamos su causa, inevitablemente terminaremos con esta serie imposible de rastrear de eventos estrechamente relacionados, que desconcierta el pensamiento por su vastedad. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuándo comenzó la causa y el efecto? Un comienzo absoluto es simplemente impensable. Debe haber existido eternamente una serie global de causas y efectos, de la cual nuestro mundo y su actividad es una parte, y de la cual toda actividad futura será una consecuencia. Además, si el movimiento de mi brazo está relacionado causalmente con la actividad de todo mi cuerpo, con mi cerebro, con mi entorno físico y mental, con mis padres y con miles de personas que pensaron y actuaron antes que yo, con el mundo, el sol, en una palabra, a toda actividad a través de la eternidad. Entonces, la sustancia movida no es menos una parte de la eternidad. Para captar plenamente este pensamiento, intenta por un momento concebir la ausencia de todas las existencias en el universo, y luego imagina la creación o aparición de algo o de algún ser en este vacío infinito. Tal evento es completamente inconcebible, ya que algo no puede ser producido de la nada. Y todo resultado debe tener una causa eficiente y sustancial. Entonces, si algo no puede hacerse de la nada, ni algo puede volverse inexistente, la suma total de la sustancia debe ser siempre la misma. Puede ser modificado, evolucionado o disuelto, pero debe ser eterno. Trata ahora de imaginar una condición de cosas en las que no debería haber movimiento. Y concibe el comienzo del movimiento en el universo ilimitado y perfectamente inerte que has conjurado. Una vez más, el intento es inútil. El reposo absoluto y universal, como un vacío perfecto, es inconcebible. Se necesitaría algo que se moviera para iniciar el movimiento. Del mismo modo que algo sustancial debe haber existido antes de que pudiera resultar un nuevo producto. Si solo se movió una partícula, entonces algo en movimiento debe haber causado su movimiento. Y si se moviera una sola vez, todas las partículas existentes se pondrían en movimiento, ya que todas las partículas están causalmente correlacionadas. El movimiento no podría cesar, ya que solo un poder en movimiento podría detenerlo, y no habría poder para detener esta fuerza inhibidora. El cese del movimiento, entonces, como su comienzo, es impensable. Si no fuera continuo, eterno, nunca podría haberse convertido en un hecho. Además, el movimiento implica no solo una serie continua y global de causas y efectos, sino la existencia de la sustancia eternamente móvil ya postulada. Movimiento también significa cambio de un lugar a otro, de una condición a otra. El cambio implica a su vez la experiencia del ritmo o intervalo en movimiento, al que llamamos tiempo. El cambio implica también la experiencia del espacio, o la extensión en tres direcciones de lo que se mueve. Así, una sustancia eternamente existente, un movimiento increado o incesante,
un tiempo infinito y un espacio infinito están inseparablemente conectados. Cualquier sustancia, movimiento, intervalo o espacio en particular debe ser parte de un gran todo unitario que los incluye pero los trasciende a todos. Hay causa y efecto, duración entre ellos, extensión de lo que se mueve o afecta, movimiento eterno. Y un algo siempre en movimiento, cuya actividad infinita se caracteriza así. A partir de estos, hemos construido el universo en la imaginación, y este gran resultado está implícito en la simple afirmación de que todo efecto tiene una causa. ¿Y qué significa más este razonamiento? Que hay una, y solo una, realidad eterna, omnipresente, de donde vino todo lo que alguna vez existió o existirá alguna vez, que incluye y es todo lo que siempre procede de ella. El uno, la causa que todo lo abarca, que no necesita mayor explicación, es autoexistente, increado, indestructible, a la vez la base y la existencia de todo ser. La única fuente a la que se puede rastrear en última instancia toda actividad. Es simplemente realidad, aquello para lo cual no necesitamos buscar prueba, ya que estamos obligados a asumirlo en el mismo razonamiento por el cual esperamos probar su existencia. Simplemente es su mejor razón de ser. Es sustancia y poder. Es la vida y la conciencia misma, cuyo conocimiento de la existencia es la posesión más segura. El poder del silencio, de la inteligencia humana, es, si se quiere, el Espíritu Infinito, el Padre Eterno, la base invisible y permanente de la serie visible y transitoria de causas y efectos que constituyen la experiencia del mundo y la vida humana. Es el gran todo, al que no hay espacio ni tiempo, ni principio ni final, cuya actividad es continua y cuya sustancia es todo lo que hay, al que finalmente somos conducidos si llevamos nuestro razonamiento hasta su última conclusión. Si tuviéramos que concebir la existencia de un gran número de causas en lugar de una realidad, estas causas aún estarían correlacionadas. No podrían ser independientes, ya que toda causa es la resultante de alguna causa antecedente. Y ninguna realidad podría ser independiente, sino el origen todo inclusivo del que estamos hablando. La última causa, si pudiéramos concebir un final para la cadena infinita, sería todavía una unidad, increada y eterna, y por lo tanto sería la suma total de todo lo que alguna vez podría existir. Dicho de otro modo, si hubiera más de una realidad, entonces estas otras realidades tendrían actividad y sustancia relevada en el espacio y el tiempo. Ninguna de estas realidades sería omnipresente, independiente o autoexistente. Todavía existiría una realidad omnipresente y que une todo, que sería la vida y sustancia de todas las demás y superior a todas las limitaciones de espacio y tiempo. Porque el origen, siendo el todo, es por lo tanto infinito, incluyendo pero trascendiendo todos los límites, incluyendo y revelándose a sí mismo a través de todas las formas y cualidades. Por lo tanto, cuando hablamos de un ser o sustancia con limitaciones, cuando damos nombres y asignamos atributos, tales como Dios es amor, nos referimos a alguna porción de esta única realidad eterna, omnipresente y todo suficiente, la única sustancia, la vida única, la suma total de todo lo que realmente existe. Podríamos conocer este, podríamos definirlo, deberíamos ser este. No es conocido a través de su infinita autorrevelación como el universo. Este universo de muchos correlacionados debe existir para un propósito supremo y ser gobernado por una ley trascendente.
Si pudiéramos enunciar esta ley y definir este propósito, deberíamos ser una vez más este que los muchos revelan. Podemos definirlo como inteligencia, poder, amor, sustancia, pero no lo hemos definido, sino un determinado atributo o manifestación tal como lo conocemos. Podemos decir que lo conocemos, es decir, un Dios personal, pero lo conocemos solo en la fase que apela a nuestra inteligencia finita. La realidad sigue siendo la base de todas las fases, de todos los atributos, de todas las manifestaciones de poder y forma. Una vez más, podemos considerarlo imperfecto y activamente ocupado en pensar en sus poderosos problemas, de los cuales este gran universo palpitante nuestro es la representación objetiva, parte por parte correspondiente a su pensamiento, y nuestras vidas representan alguna fase especial de este problema. Pero, ¿por qué entonces esta definición de motivo, revelada por igual en todos los reinos de la naturaleza? Esta cooperación hacia un fin aparentemente preconcebido, si Él está meramente experimentando con nosotros. ¿No sería este ser limitado parte de un yo más grande, que conocía todas las cosas desde la eternidad? Y es ilimitado, infinito y completamente más allá de toda definición. Por mucho que lo concibamos y definamos, todavía queda una realidad que ninguna declaración describe, que siempre retrocede cuando tratamos de captarla, pero que es todo lo que queremos decir cuando usamos los términos Dios, Espíritu, vida, el universo, más aún que no podemos negar, ya que lo asumimos antes de negarlo, que impregna nuestro pensamiento con su presencia. Sí, es nuestro pensamiento. Es el pensador, el todo en todo. Pero hasta ahora he hablado de Dios solo como la realidad trascendente que ningún lenguaje puede definir. Una realidad que algunos descartan como inconcebible, mientras que otros la conciben en términos puramente mecánicos. De lo anterior, se sigue que también es inmanente, que cualquiera que sea como realidad absoluta, nos es conocido en parte como el Dios de nuestra vida y de nuestro mundo. Mientras entonces, en un sentido no puede haber espacio ni inmanencia a un todo. Debemos considerar la relación del todo con sus partes y ver cómo el mundo de manifestación de muchos procede necesariamente de la naturaleza del uno. Hemos visto que los acontecimientos de la vida del universo están casualmente correlacionados, que están unidos en una serie ininterrumpida, y dado que esta serie de eventos es parte de una gran unidad, y existe una sola realidad, toda actividad se origina dentro y nunca fuera de esta realidad. Es imposible entonces que algún Dios semejante al hombre haya impreso su energía en la masa nebulosa primigenia y luego se haya retirado no sabemos dónde, o que haya hecho el mundo de la nada en 6 días y luego interferido de vez en cuando por providencias milagrosas. La suma total de la sustancia y fuerza no cambia, y la evolución, no la creación, es la ley de la vida. Los múltiples cambios que han llevado al mundo a su estado actual, el trabajo interminable de fuerza contra fuerza, de animal contra animal y de hombre contra hombre, y los altibajos de la historia humana, son probablemente igualmente importantes y requieren la presencia divina, tanto como el impulso que primero trajo nuestro mundo a la existencia. O bien entonces, obsérvese la alternativa. Dios presentó su propio ser como el mundo, inmanente pero trascendente, y está con él, transformándolo a través de los fenómenos, tanto ahora, en esta era, en estos tiempos cambiantes, en esta habitación, como en las eras irrevocables del pasado. ¿O no hay Dios en absoluto? Porque todo lo que existe es una parte de y dentro de la única realidad.
El Dios de la naturaleza, el Dios inmanente, el único Dios posible. Déjame repetir. O Dios se revela a través de la naturaleza cohesiva que mantiene unida la materia y mantiene a los planetas en sus posiciones en el espacio, a través del amor que atrae la humanidad hacia la humanidad, y las fortunas y desgracias que caracterizan su progreso, a través de las gradaciones insensibles por las cuales nuestra política están cambiando y nuestros propios conflictos no están haciendo verdaderos hombres y mujeres. ¿O no hay Padre Divino en absoluto? Porque la ciencia no nos habla de otro desarrollo que el de la evolución siempre gradual y sin cesar, debido a las fuerzas residentes. La vida, pues, la tuya y la mía, todo lo que la mantiene unida y la vincula con las fuerzas eternas del universo, es una comunicación divina continua. No hay separación en nuestras propias almas y ese espíritu, en el que, en el sentido más literal, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entre el mundo en el que vivimos y esa realidad eterna de cuya sustancia y de cuya actividad es parte. La vida que duerme en la roca, sueña en la planta y despierta a la conciencia en la humanidad. Es la misma, la única gran vida, que se revela tan claramente en los cambios fortuitos que nos impulsan a progresar como en los movimientos exactos de los planetas. Toda la naturaleza revela a Dios, al poder supremo. El mar, el cielo, las montañas, la vida compleja de las grandes ciudades, la vida sencilla del campo, la admiración del poeta, el pensamiento y sentimiento de todas las personas, todas las naciones, todos los libros, todas las iglesias, todas las religiones, todos los pensadores, todos los artistas y amantes. De todo ello se siente tras él todo el estado en sus propios términos y según su grado de inteligencia, la concepción de un Padre Divino, que he tratado de aclarar como me ha parecido, a saber que es la naturaleza, pero más que la naturaleza, personal, pero más que persona. Por un lado, la gran unidad, fuerza y sustancia omnipresente de donde proceden todas las cosas y seres, impersonal, infinita, desconocida, trascendente, indefinible. Por otro lado, relativamente conocido, finito, inmanente, personal, un poder inteligente, lo suficientemente grande para ser el autor de toda la vida, y lo suficientemente cercano para que Jesús pueda llamarlo Padre, y para que podamos percibir su actividad en nuestra vida diaria. Una realidad omnipresente, cuya naturaleza completa se revela en el universo total, y tanto como podemos comprender en nuestras propias vidas. Un espíritu que no tiene forma, pero que todas las formas revelan. Un Dios que es desconocido e inadvertido en este sentido más amplio y profundo, excepto porque aquellos que han pensado y sufrido profundamente, aquel a quien nos negamos a reconocer cuando miramos a lo lejos en los cielos en busca de Dios de nuestra propia fantasía. Un Dios que no solo es inmanente, sino que es aquello en lo que mora. Un espíritu continuo, omnipresente, un amigo que está tan cerca de nosotros, en este feliz momento presente, como en los incontables eones de la eternidad de los cuales este momento fugaz es parte integrante. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esta cercanía? ¿De lo que es habitar conscientemente con Dios? Déjame tratar de traértelo aún más cerca. A veces uno parece mirar a lo lejos en los ojos de un amigo y ver el alma mirando a cambio desde profundidades invisibles. Y a medida que el rostro se suaviza en una sonrisa, uno se acerca aún más a ese escurridizo algo llamado espíritu humano.
ya que presta vida y belleza a los rasgos, invisibles en sí mismos, pero tan claramente revelados que casi se puede localizar su toque evanescente. Hay días en el campo en verano, notablemente en junio y septiembre, en que una quietud divina parece reposar sobre todo el mundo. Sentimos una paz inusitada e indescriptible, que nos eleva por encima de nuestro mezquino yo, hacia el yo más grande del descenso eterno, que sugiere la calma de la naturaleza. Casi adoramos a la naturaleza en ese momento, tan cerca que nos lleva el espíritu que impregna las mismas vibraciones de la atmósfera. De nuevo, cuando nos paramos cerca de una gran montaña, o cuando miramos a lo lejos las nubes al atardecer, parece que percibimos la fuerza y la gloria que se desvanece de aquel que casi se revela a nuestros ojos anhelantes, pero permanece para siempre más allá de nuestra visión más aguda. Y si llevamos nuestro análisis aún más lejos, ¿no descubrimos que todo lo mejor y más querido en la vida humana, todo lo que es más útil en la naturaleza, es como esta belleza en retirada de un paisaje suave? El mecanismo es visible, pero la belleza es de la mente. Vi a mi amigo, dices, sin embargo, solo viste su rostro, no su alma, como ves el mundo, pero no la vida que lo anima. Sientes amor, usas sabiduría, cosechas los beneficios internos de la bondad, pero todo es intangible. Nadie vio nunca la fuerza. Nosotros vemos y hacemos uso de sus efectos. Sin embargo, nadie duda de su existencia. Lo conocemos a través de sus manifestaciones, y algunos afirman que no hay material denso, sino simplemente variados modos de movimiento de una fuerza infinita, de una realidad subyacente, mientras que otros filósofos describen el universo como un sistema de ideas producidos en nosotros por la gran realidad, detrás de todos los fenómenos. Cualquiera que sea la naturaleza última de la materia, y esta es una cuestión que no podemos discutir aquí con provecho, es evidente que la realidad se nos da a conocer de algún modo. Nadie lo niega, pero nadie lo vio nunca. Tan íntima es la relación entre el movimiento y lo que se mueve, entre la causa y el efecto. La belleza en retirada de la naturaleza, entonces, parece típica de nuestras asociaciones más profundas con el Padre, una unión a la que Emerson ha dado la mejor expresión: su superalma. Somos conscientes de la parte humana, y cuando en tiempos de dolor parecemos consolados desde lo alto, somos vagamente conscientes de lo divino. Sin embargo, no podemos captarlo. Solo podemos afirmar que Dios reside y es la fuente de nuestro ser. Así como la grandeza de la naturaleza reside en un paisaje cuya belleza nunca podemos localizar. Toma el amor. Toma la sabiduría. Comienza con cualquier cualidad en la vida humana que apunte a una naturaleza común. Y siguiéndola hasta su fuente, el pensamiento de uno se pierde en la contemplación de la gran realidad que debe ser todas estas cualidades, ya que no puede haber más que un perfecto amor y sabiduría, que todos comparten en mayor o menor grado. Tan cierto como que la fuerza con que muevo mi brazo está relacionada con el poder, que desde siempre ha causado los planetas para girar y la infinita serie de causas y efectos para estar activos. Si no fuéramos así parte de la única realidad omnipresente, entonces habría algún lugar donde la realidad no existe, y no sería entonces omnipresente, a menos que nuestra actividad se deba en última instancia a la vida única. Entonces hay una existencia independiente de ella. Y esto lo hemos probado imposible. Nuestra conciencia, nuestra vida, nuestra inteligencia debe mezclarse con la vida y la conciencia infinitas. Y esta vida más grande, por lo tanto, debe ser toda aún más que la nuestra.
dado que esta realidad es omnipresente y es la suma total de todo lo que existe. Debemos ser parte de ella para poder existir, y tan dependientes de ella como la planta de la luz del sol. Y como debe ser consciente para ser consciente de su propia existencia, debe conocernos como parte de sí mismo. Así pues, no hay escapatoria a la conclusión de que somos parte de la gran realidad, o Dios, que lo revelamos cuando verdaderamente amamos y servimos y somos realmente sabios, que Él nos conoce como parte de sí mismo, que no tenemos poder totalmente nuestro, y que no existimos separados de, sino como parte de esta gran superalma. En una realización como esta, que nos fusionamos en conciencia y en amor con el Eterno, el poder del silencio que renueva la vida, y que revelamos más y más de la naturaleza divina a medida que ascendemos en la escala del ser, radica en una verdadera vía de escape del morboso interés propio, la introspección, la timidez, la falta de confianza y el sentimiento de la propia insignificancia. Saber que nuestro amor más elevado, nuestro pensamiento más profundo, nuestro yo más verdadero, no es totalmente nuestro, sino que en la medida en que es desinteresado, es divino. Esto es poder tener algo en lo que podamos confiar, que nos muestre lo que somos, no como seres humanos débiles que en vano tratamos de comprender mediante el autoanálisis, sino lo que somos como partículas de la naturaleza divina. Así, el pensamiento doloroso se pierde en la conciencia de la cercanía divina, como si una partícula de luz solar se hiciera consciente de su relación con toda la luz solar y el sol. Y qué placer es contemplar la naturaleza y la vida humana con una conciencia cada vez más profunda de este trasfondo divino. Verdaderamente, no hay tiempo para la queja, ni siquiera para el sufrimiento, en la medida en que el sufrimiento es causado por uno mismo, si habitamos en esta región pura del pensamiento, donde miramos el bien y la verdad como un estallido de lo divino, y todo lo demás evoluciona lentamente hacia este reino de bondad, donde el paisaje sugiere la belleza que también es típica, y donde nuestras propias dificultades nos llevan no al reino de la queja, sino al terreno de la indagación, de deseo genuino de saber lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero la pregunta aún permanece. ¿Cómo puede el infinito volverse finito? ¿Cómo puede un Dios perfecto conocer al hombre imperfecto, con todas sus aflicciones y luchas? ¿Por qué debería crear? La respuesta está contenida en lo que ya hemos dicho acerca de la única realidad. La continuidad del movimiento es uno de los atributos de esa realidad, cuya actividad se origina dentro de sí misma y nunca es autodestructiva. La eterna autointeracción es la causa de la eterna automanifestación. Por lo tanto, la realidad nunca ha estado sin manifestación. Aunque es el uno, debe haber sido siempre los muchos. Debe haber sido siempre a la vez finito e infinito, ya que no es simplemente un todo indiviso, sino la suma de todas sus partes, cada una de las cuales. El movimiento no podía surgir repentinamente de una unidad perfectamente simple e inerte. Incluso una causa última debe ser sustancial y activa desde la eternidad, y tener algo sobre lo cual actuar. No necesitamos entonces tratar de concebir el comienzo de este universo, porque nunca tuvo un comienzo, excepto en sus propios aspectos transitorios. Tampoco necesitamos concebir un motivo para la primera manifestación de la única realidad, ya que no podría existir sin manifestación. Y todo lo que aparece es a la vez una parte de sí mismo y una consecuencia de lo que ha existido activamente a lo largo de la eternidad. El uno es la suma total de todas las posibilidades. Es eternamente los muchos,
ya sea real o potencialmente. Si son realmente los muchos, entonces siempre hay en alguna parte todas las formas posibles de manifestación. Si el uno es solo potencialmente los muchos, estamos obligados a concebirlo como manifestado progresivamente en un orden mundial como el nuestro, y debemos esperar una continuación de la serie hasta que el todo se haya expresado en forma finita. El uno entonces debe haber sido siempre perfecto en todos los sentidos posibles de la palabra, pero solo perfecto a través de su unificación trascendente de los muchos, ya sea inmediata o progresivamente, dándose a conocer a sí mismo, y por lo tanto dando al uno un objeto eterno. Puesto en una fraseología más familiar, podría existir un ser perfecto, sin algún objeto de su amor y sabiduría, sin alguna manifestación por la cual debería conocerse a sí mismo. Y si Dios es inteligencia perfecta, ¿no conoce todas las posibilidades, tanto de la acción divina como de la humana? ¿No está Él presente en las mismas luchas y conflictos que tanto nos esforzamos por reconciliar con su amor inagotable? A menos que se produzca algún cambio, incluso en un universo perfecto no podría haber objeto de conocimiento divino. Y si tiene lugar un cambio, debe haber alguna conciencia de ello. Además, un ser infinito tendría al menos un deseo de conocerse a sí mismo, de variar su pura autoconciencia monótona. Y a menos que tuviera tal deseo, nunca podría llegar a ser perfecto, ya que debe querer conocerse a sí mismo, no solo a través de su intuición previsoria, sino a través de la realización de su propia previsión, a través de la autoexperiencia y manifestación de todos sus atributos. El ser infinito o Dios debe entonces tener pensamiento y deseo, o alguna forma de conciencia que trascienda lo que denotamos con estas palabras. Debe revelarse y conocerse parte por parte, como lo finito, como el mundo, como hombre, en el amor y la aspiración humana, para conocerse a sí mismo en su totalidad. Porque si hemos nacido innecesariamente, otro Dios gobierna, y no el Padre sabio en quien creemos y que parece necesitarnos. El mismo esfuerzo de ser racional, el acto de autoconocimiento, consiste en separar alguna porción del infinito de tal manera que represente una fase de la vida total. Y no somos simplemente aspectos tan diferentes de una naturaleza común, con nuestros variados temperamentos y nuestras diversas ideas. La realidad infinita autoconsciente incluye en sí misma todas las posibilidades de pensamiento y acción. Antes de su contemplación ilimitada debe pasar todo lo que jamás podría ser pensado. Dios debe ver el resultado de todos estos pensamientos si fueran objetivados en la vida exterior, con todo el sufrimiento involucrado, y luego elige si admitimos la posibilidad de que nuestro orden mundial podría haber diferido del sistema actual y se fija en el sistema que procede a realizar. Él debe entonces conocer nuestras vidas mezquinas y nuestro sufrimiento, nuestros anhelos y lo que significan, o de lo contrario somos más grandes que la causa que nos produjo. Debe tener toda la inteligencia, todo el poder, ya que todo lo que existe, ese es Él. Seguramente debe haber elegido el orden del mundo que debería revelar más plenamente su deseo y naturaleza. Y si esa naturaleza es una de sabiduría perfecta e inmutable y amor interminable, sigue que el universo fue producido en el amor y que es el mejor orden mundial posible. De ello se deduce, también, que este plan de manifestación no puede ser alterado, ya que revela la naturaleza de la única realidad que podría existir, ya que nada podría cambiar esa realidad, y ya que poseía y ponía toda la sabiduría en un plan que de otro modo no sería posible. Debe haber entonces una voluntad o un propósito en este orden mundial. Porque si no tenía un propósito, fue provocado por una realidad no inteligente. Es simplemente mecánica,
La evolución no tiene un significado profundo. Nuestro deseo de razones no tiene base, y no hay realidad que incluya nuestra inteligencia, y hemos malinterpretado la naturaleza cuando la consideramos producto de la inteligencia. Entonces, para captar esta totalidad de relación del gran orden mundial, adoptemos una vez más las figuras imperfectas del habla humana, y concibamos esta realidad como infinitamente sabia, omniamorosa, omnicomprensiva y omnipresente. Pensador animador, en cuya comprensión los mundos brillantes del espacio y los átomos más diminutos de los que está hecha la materia se agrupan en un sistema trascendentemente perfecto de autorrealización, a través de cuyo reflejo medido se desarrollan planetas como el nuestro, invariable en su ley, porque él es inmutable, requiriendo edades de tiempo porque su reflejo es medido y seguro, definido en forma, y conocido por nosotros como materia porque su propósito es racional, y porque la razón consiste en establecer límites, y a través de cuyo tierno cuidado somos guiados hacia adelante, a la unión consciente en pensamiento y acción, con su propósito para nosotros. Nuestra Tierra, entonces, es parte de la gran vida racional de Dios. Tiene su órbita definida y una historia definida. Sigue leyes inmutables simplemente porque es parte de una vida completamente racional. Es distinta de otras esferas de la actividad infinita, precisamente porque su historia cumple un propósito y por lo tanto es moral. Es finito porque es solo una parte de esta vida moralmente racional. Y así, déjame repetir, contigo y conmigo somos expresiones de la vida infinita, pero somos finitos solo porque la inteligencia que todo lo ve significa una cosa en tu vida y otra en la mía. Somos imperfectos, incompletos, porque nos unimos a otros para formar su significado, y aún no ha reflejado nuestras vidas hasta su conclusión perfecta, un proceso que estamos seguros de que completará, aunque lleve una eternidad. Una figura como esta, la relación de un pensador con su sistema progresivo de pensamientos, parece aproximarse más a la cercanía que el lenguaje humano apenas puede sugerir. Estoy tratando de mostrar que Dios nos conoce, aunque no lo conozcamos, que tiene un propósito con nosotros que incluso ahora está ejecutando, que Él es el ser completo sin el cual nuestras vidas tiene poco significado, el conocedor y el conocido, el pensador y los pensamientos, el constructor y lo edificado, el sustentador y el amor que sustenta, el limitador cuya voluntad conocemos como destino y como materia, sin el cual somos como nada, con quien con él somos como dioses. En esos rarísimos momentos de la vida humana cuando el alma, en el apacible aislamiento de los bosques, junto al mar o en la quietud de la biblioteca, se eleva por encima de sí misma y se hace consciente de su parentesco con el Padre. ¿No habéis sido conscientes de una relación como esta? ¿No os ha parecido por un momento que Dios os pertenece solo a vosotros, como si en la inescrutable profundidad de su amor viviera por vosotros? Sin embargo, ¿no erais conscientes de que el espíritu que entonces os movió al silencio es el mismo que habla por las innumerables esferas del universo? ¡Qué gozo divino sería la vida si pudiéramos mantener siempre esta conciencia de presencia interior! Pero no somos propensos a olvidar esta cercanía, a temer, a preocuparnos y a actuar como si fuéramos independientes de la gran realidad, el Padre que todo lo ve, sin el cual no podríamos ser. El presente trabajo es simplemente un intento de prestar sistemas a estos raros momentos de elevación, para que podamos volvernos más conscientes del influjo divino. ¿Y para qué sirve la vida? En el sentido más profundo, si no es para hacernos conscientes de su fuente y su importancia. No es en nuestros momentos de ferviente reflexión,
cuando reflexionamos sobre la experiencia y aprendemos su significado, que crecemos? ¿Y si la humanidad fuera juzgada sobre la base del valor real? ¿No aprovecharía tanto lo que realmente somos como almas pensantes y serviciales? Esa parte de nosotros que, como esperamos, sobrevive a todo cambio. La humanidad puede ser llamada un punto de energía, un centro de aplicación del poder divino. Su conciencia, su voluntad, si es consciente de su eterno derecho de nacimiento. Es un punto de vista desde donde el pensador infinito ve el mundo y por lo tanto se conoce a sí mismo. Pero el yo infinito parece actuar a través de la mayoría de las personas casi por fuerza, porque parecen no darse cuenta de su presencia. Se mueven en masa y son aguijoneados por el sufrimiento, porque en su miopía temen oponerse al movimiento que es para su bien más profundo. Como dijo Emerson, somos utilizados como átomos brutos hasta que pensamos. Luego usamos todo el resto. Sin embargo, si este orden mundial es el mejor orden posible, el amor de Dios debe manifestarse tan claramente en las luchas que nos llevan hasta que pensamos como en nuestros momentos de reposo. Es el carácter lo que vale. Ese parece ser el propósito de nuestros concursos. Y el carácter es el resultado de un esfuerzo decidido para superar los obstáculos que nos vemos obligados a enfrentar hasta que aprendemos a vivir por encima de nuestros problemas. Las experiencias del mal y del sufrimiento parecen justificadas por su resultado, ya que nada deberíamos saber sin experiencia. Sin contraste y comparación, no podríamos interpretar la experiencia. Sin las tinieblas y el mal, no conoceríamos la luz y el bien, aunque fuéramos perfectos al principio, ya que nuestra perfección, como la de un Dios sin manifestación, sería simplemente un ideal no realizado. Es el que ha vivido y sufrido, conquistado, pensado y practicado su propia sabiduría más verdadera, quien se mueve con el destino. Ya no es uno entre miles, sino un motor, un partícipe del poder que coopera inteligentemente en compañía con el Padre. Entonces amanece la conciencia de Cristo, con su acompañante vida de autosacrificio, y el alma fiel disfruta de una relación personal con Dios, a quien ahora sabe por experiencia real que es literalmente el todo. Pero nuestra comprensión a la inmanencia de Dios debía ser más por nosotros que simplemente proporcionar una base racional e intuitiva para creer en una realidad omnipresente. Un beneficio duradero y la libertad mental provienen del pensamiento sistemático sobre la vida, así como una medida de reposo interior, cuando hemos superado la duda para llegar a una convicción firme. Pero la verdadera prueba de la fe llega en momentos de angustia y periodos de desánimo y enfermedad. Si decimos que creemos en Dios y luego nos preocupamos, dudamos y tememos y volvemos a nuestra vida egoísta, entonces todavía no conocemos al Consolador omnipresente. Actuar como si realmente creyéramos que Dios está en nuestro mundo, en nuestras propias almas, preocupado por nuestras experiencias diarias y listo para fortalecernos en cualquier necesidad, es una prueba genuina de fe. Elevar nuestro pensamiento a Él habitualmente, no periódicamente, como si realmente esperáramos recibir de Él salud y ayuda, en lugar de pedir lo imposible, es oración genuina. ¿Ponemos nuestra fe a tal prueba? Tratamos de confiar plenamente en Dios, con comprensión, con una profunda convicción de que es su vida, su poder, lo que nos presiona a través de lo que llamamos las fuerzas reparadoras de la naturaleza, a través de la vida misma del cuerpo. ¿Esperamos la guía cuando estamos perplejos? Tratamos de ver el significado divino, el resultado de nuestra experiencia, como parte integrante de una gran experiencia del mundo. Dejamos que esta vida venga como sea de la fuente divina, sin rebelión, sin duda,
llevando ante nosotros un ideal siempre renovado de nosotros mismos como felices, útiles, en buena salud, cada día en nuestra experiencia, teniendo algún significado en lo divino? Pasamos de la materia a la realidad detrás de ella, del cuerpo al alma que la moldea, ahora de esta manera, ahora de esa manera, por el poder del pensamiento, desde los males que parecen tan reales mientras nos detenemos en ellos, hasta que el yo interior, que puede volverse tan fuerte que no tendremos ningún mal excepto aquellos que son esenciales para nuestra verdadera evolución. No estoy haciendo estas preguntas desde el punto de vista de una teoría ideal. Hay almas fervorosas que hacen de esta realización práctica de la inmanencia de Dios la base de un sistema de curación que se aparta de inmediato de todas las fórmulas de sugerencia, afirmación, negación y de todos los métodos de curación física. Para tales, el poder abrumador que acompaña a esta realización y el deseo de ayudar al que sufre es evidencia eterna de su verdad. Y todos los procesos hipnóticos serían tan superfluos como irreverentes ante la presencia de este poder divino, inspirando a la vez humildad y confianza en su fuerza renovadora. Tampoco estoy defendiendo la mera fe religiosa en Dios, o un optimismo fácil de llevar que nos asegura que de alguna manera todo saldrá bien. Estoy abogando primero por una interpretación científica del mundo. En segundo lugar, para una concepción de una realidad subyacente, un espíritu residente, lo suficientemente grande como para dar vida continua a este mundo. Y finalmente, para un ajuste sabio y una cooperación inteligente con los impulsos que brotan de esta vida interior. Abogo por esa interpretación de la vida que pone la responsabilidad en gran medida en nosotros mismos, que nos enseña a no apoyarnos en sistemas de pensamiento y en personas en las que creemos y a las que dejamos que piensen por nosotros, sino que nos anima a mirar hacia adentro y a encontrar en nuestras propias almas un recurso siempre presente. En lo más profundo de cada alma existe una intuición latente que, si es avivada, nos guiará tan infaliblemente como el yo a nuestro centro, a nuestro hogar en Dios. Hay quienes, conscientes de este instinto divino, esperan su palabra y confían en su guía con tanta seguridad, como los más fervientes creyentes de la ciencia esperan sus profundas conclusiones. Casi no hacen planes, pero consideran que la tarea que se les presenta tiene alguna relación con la gran vida del todo. Su fe se basa en la observación precisa y continua de los fenómenos de la vida interior, en la prueba repetida a menudo de que la ayuda y la guía están listas para aquellos que escuchan con confianza y receptividad. No existe aquí una posibilidad, un recurso siempre presente pero universalmente descuidado, capaz de traer a la existencia tal utilidad y alegría como nunca hemos soñado. No parece práctico esperar impresiones, confiar. Sin embargo, la mera reflexión prueba que toda la vida descansa en la confianza. La reputación de una casa comercial puede arruinarse en una hora, si se cuestiona seriamente su reputación y se hace ruido al respecto. Con todo lo que la ciencia nos ha dicho sobre las leyes de la naturaleza, todavía nos vemos obligados a confiar en el mundo. Nos quedamos dormidos tranquilamente por la noche, creyendo que el día amanecerá mañana, que ninguna calamidad sobrevendrá a nuestro mundo, que será seguro depender de las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza nunca nos ha engañado y creemos que nunca lo hará. Sin embargo, no sabemos qué puede pasar. Corremos 1000 riesgos cada día, en las calles, en los autos, en todas partes, con perfecta compostura. No podemos llevar nuestra confianza un poco más allá y entender aquello en lo que debemos confiar, y no solo confiar en ello, sino pedirle ayuda. ¿Está Dios menos vigilante? ¿Está menos presente en el ámbito donde el pensamiento controla y no lleva el miedo, y la enfermedad o la confianza y la compostura, de acuerdo con la dirección de nuestra mente? Si la gravitación mantiene a la Tierra en su posición en el espacio, no será posible que su contraparte espiritual,
el amor de Dios sostenga nuestras almas en su progreso y nos provea de maneras que apenas sospechamos? Sin embargo, ¿cuántos de los que dicen Dios es amor se detienen a darse cuenta del mundo de significado en esa pequeña oración? Hay curación y consuelo en tal realización. Permítame sugerirlo brevemente para cerrar. La realidad omnipresente, o Dios inmanente, debe amar el mundo que ha creado para revelarlo, y por lo tanto debe apreciarnos y amarnos a ustedes y a mí como parte de él. Debe haberlo hecho todo evolucionar a partir del amor o del deseo, porque de lo contrario se habría visto obligado a causar su existencia. Si hubiera sido obligado contra su voluntad, estaría implícita la existencia de un obligado, y esto es imposible, ya que no hay más que una realidad, puesto que es el todo, es todo el amor que hay, y puesto que necesariamente debe revelarse a sí mismo para tener un objeto de su inexpresable devoción, debe haberse manifestado en amor. Y si nos trajo aquí con amor, debe preocuparse por nuestro bienestar continuo, ya que Él es inmutable. Si se preocupa por nosotros, debe haber tenido un propósito amoroso al hacer que existiéramos, porque Él no fue obligado a traernos a la existencia. Él es sabio, y no podría habernos traído aquí sin conocer su propósito. Nadie puede frustrar su propósito, ya que solo Él existe. Su propósito no puede ser autodestructivo, ni puede desearnos el mal, ya que nos llamó por amor. Si nos ama, debe estar con nosotros, ya que un Dios distante es imposible, y sería frío e insensible, mientras que el verdadero Dios es nuestro ser más grande y divino, más cercano a nosotros de lo que el pensamiento puede imaginar. Su relación con nosotros debe ser siempre íntima, ya que no hay poder, ni sustancia, ni espacio para separarnos. Por lo tanto, no estamos en ningún sentido aparte de Él. Existimos con Él en una relación tipificada por la de un niño en los brazos de su madre. Él es nuestro Padre, aunque infinito en poder y sabiduría. Nada puede impedirnos disfrutar de su amor, su ayuda, su paz, su guía inspiradora, sino nuestra propia incapacidad para reconocer su presencia. Quedémonos pues quietos y conozcamos su amor, su presencia interior. Probémoslo completamente y aprendamos lo que hará por nosotros si nunca nos preocupamos, nunca tememos, nunca nos acercamos y nos alejamos de esta vida presente. Absorbamos de su amor como la planta absorbe de la luz del sol, porque nuestro espíritu, como las plantas, necesita alimento diario. ¿Podemos estimar el valor de una reflexión tranquilizadora como esta si se renueva día tras día? A veces, un texto de la Escritura, un poema o una pieza de música suave nos lo traerá. A veces debemos buscar la soledad de la naturaleza antes de que venga el Espíritu, porque es el Espíritu lo que es esencial, y no, insisto, cualquier forma de palabras, afirmaciones o sugerencias. Silenciosamente e inadvertido, el Espíritu soplará sobre nosotros si reflexionamos, si lo esperamos en la quietud día a día. No vendrá si dudamos, si tememos, o nótese esto especialmente, si nuestro pensamiento es demasiado activo. El Espíritu nunca se entromete. Nos deja seguir nuestro propio camino si lo elegimos. Viene, no sabemos cómo, si confiamos. Todo lo que pide es nuestra escucha receptiva. Entonces todo lo que un ser humano pida desinteresadamente, eso es suyo. Se cuela en nuestra conciencia cuando pensamos profundamente, para guiar, fortalecer, sanar y animar. El gran secreto de la vida es saber a nuestra manera, ser receptivos a ella, saber leer el mensaje de su susurro interior.
El método seguro para fortalecernos en la comprensión de su cercanía es creer que vendrá si la escuchamos, confiar en ella en los momentos de duda como el cazador perdido confía en su caballo en el bosque, tener una perspectiva ideal y luego renovar nuestra comprensión día tras día, recordando siempre que, siendo este espíritu la única realidad, el único poder, el único amor, vivimos en él y con él, y no hay nada que nos separe de su siempre vigilante cuidado, de su siempre presencia amorosa. Gracias.